A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Hola, Hola Luis Juan, ¿cómo estás? bien, gracias, qué gusto. Lo mismo digo. Oye, aprovechando que estamos aquí contigo, podemos platicar un poquito del proyecto de Santiago de Compostela, ¿no? Con Que, mucho gusto. este, Pues mira, te cuento dos situaciones de iluminación en la Catedral, de iluminación natural en la Catedral de Santiago, muy diferentes. Una de tipo narrativo y otra de tipo narrativo también, pero con un componente técnico muy importante. La primera, eh, claro, hay una tentación, que es una tentación evidente, tiene que ver con todo lo que hemos dicho hasta ahora, que es cuando uno empieza un proyecto de iluminación, uno se pone automáticamente en el modo noche. Porque bueno, a fin de cuentas, habrá un momento en el que sea de noche y tendrá que haber una iluminación para cuando sea de noche. O sea, como eso va a ocurrir, entonces con esa excusa empezamos el proyecto de iluminación siempre por el modo noche, porque como el modo noche va a ocurrir, pues es lo que hay que hacer. Entonces, pero claro, eso tiene tiene un problema, tiene una dificultad, y es que cuando hablas de edificios de este tipo, que son edificios históricos, ese modo noche prácticamente no existía. Ese modo noche, en muy pocas ocasiones había eventos por la noche. No eran edificios diseñados para tener un modo noche. Entonces, claro, esa aproximación nuestra en el fondo está traicionando al edificio en algo muy esencial. Y eso nosotros no lo queríamos hacer. Por otra parte, sabíamos que la iluminación natural que el edificio tuvo con el tiempo había sido cegada en prácticamente todo el perímetro del edificio. Este edificio tiene iluminación perimetral en 2 niveles, muy importante, natural, y esa iluminación se había cegado, pero quisimos partir de ahí. Entonces, el proyecto comienza por un día de julio, sí, era como a la 1 de mediodía, una cosa así, pues el equipo de proyecto nos ponemos en el centro de la catedral, debajo del cimborrio, donde se juntan los dos ejes, y pedimos que por favor apaguen todas las luces artificiales que hay en aquel momento en la catedral. Nos dicen que no lo pueden hacer porque hay gente que está haciendo la visita, que eso no puede ser, que por favor lo apaguen. Y entonces, y nadie de ese equipo había estado nunca en la catedral con la luz artificial apagada, nunca, nadie. Y estamos hablando de los responsables máximos de la catedral, de los arquitectos que estaban dirigiendo la restauración de la catedral. Para ellos fue una experiencia completamente nueva. Bueno, y entonces lo que nos encontramos ahí es, bueno, lo que efectivamente nos decía los planos, la arquitectura que nos ha llegado hasta nosotros, lo que nos está diciendo es que toda esa luz perimetral que tenía la catedral en el primer nivel y en el segundo nivel estaba prácticamente bloqueada y que la única luz natural que quedaba era una luz natural alta que llegaba desde el centro, vertical, desde el cimborrio, y llegaba desde la parte alta de los 3 brazos, el brazo de los pies y los 2 brazos laterales. Desde esa parte alta, ahí sí que quedaban unas entradas de luz, que además eran unas entradas de luz, la Catedral de Santiago no tiene vidrieras, unas entradas de luz sin filtro de ninguna clase, con lo cual se producía unos gradientes de luz tremendos, unas sombras muy densas en el centro y abajo y unas entradas de luz muy fuertes, muy radicales, con condiciones diferentes, porque uno de los brazos cortos es sur y el otro brazo es norte, con condiciones muy diferentes en esos 4 puntos altos. Entonces, nosotros lo que planteamos es que esa era la luz propia de la catedral. Esa es la luz que la historia nos había legado, con lo cual nuestro proyecto de iluminación tenía que completar esa luz sin desmentirla. Teníamos que ser capaces de completar esa iluminación sin traicionarla. Y lo que encontramos fue
en esa situación dos cosas, una oportunidad de proyecto primero y una narrativa después. La oportunidad de proyecto que encontramos es, bueno, esas sombras densas que tenemos en el centro, con muy poquita luz artificial, es muy sencillo conseguir un ambiente de recogimiento. Y un ambiente de recogimiento es muy adecuado para un templo que está al final de una peregrinación, al final de un viaje interior, al final de un proceso de estar con uno mismo, ¿no? Entonces ahí sí que había una oportunidad compatible con esa luz natural que estamos diciendo. Y la otra oportunidad narrativa estaba en trabajar con la cualidad de la luz. Si esa luz que llegaba desde arriba, desde esos 4 puntos, 3 horizontales y uno vertical, era luz natural, esa era una luz de una enorme cantidad de luz, es decir, los niveles de luz que teníamos eran altos, la temperatura de color era fría y estaba concentrada. Bueno, pues entonces si la luz artificial que poníamos nosotros la poníamos baja, la poníamos cerca de las personas, era una luz mucho más contenida en sus niveles y mucho más cálida, se producía un diálogo por contraste que llamábamos luz de Dios a la luz natural, a la luz alta, por presencia o por ausencia, por la noche. Repito, la luz natural de la noche también es luz natural, sino que se lo pregunten a James Turrell en el Roden Crater. Esa también es luz natural, la luz de la noche. Y la luz de los hombres era la que poníamos nosotros abajo con esa condición completamente distinta. Entonces esa fue la primera aproximación que hicimos a la luz natural integrada con la luz artificial. Y la segunda aproximación que hicimos fue en el Pórtico de la Gloria. Entonces el Pórtico de la Gloria es un conjunto escultórico que hay en la portada de entrada de la catedral que se produce a los pies. En los pies de la catedral, por la parte exterior, hay 3 puertas coincidentes con las 3 naves que tienen, bueno, pues 3 tímpanos escultóricos con unas esculturas de una calidad que desde el punto de vista escultórico es algo, es, es de una calidad arrolladora. Pero además es que ese pórtico de la gloria, esas piezas escultóricas siglo XI, siglo XII, más bien, han sido sometidas a una restauración que duró como 12 años y costó 6 millones de euros, una barbaridad así, y que han descubierto parte de la pigmentación original. Entonces, aquello que estuvo pintado de colorines, parte de esos colores han aparecido esos restos. Entonces, claro, iluminar esos 3 conjuntos escultóricos era algo verdaderamente comprometido y muy exigente, muy exigente. Entonces, se da la particularidad que esos 3 conjuntos escultóricos que están en la entrada, a los pies, hacia afuera, no se ven desde la calle. Porque la Catedral de Santiago, sobre la portada románica, sobre esa portada medieval, puso una fachada por delante, creando un espacio entre un espacio que en realidad ya lo tenía la fachada románica, pero bueno, un espacio, un nártex. Hay una fachada barroca superpuesta a la fachada románica, ¿vale? Eso por una parte. Y después también se da la particularidad muy interesante que los pies de la catedral, como los pies de cualquier iglesia, están orientados a poniente. Y no están orientados a poniente de cualquier manera, sino están orientados a poniente elevado, además bastante elevado, porque la Catedral de Santiago está construida en una pendiente. ¿Por qué está construida en una pendiente? Porque la Catedral de Santiago está construida donde se supone que encontraron los restos del apóstol Santiago, con la mala suerte de que aquello sucedió en una pequeña colina, que es el peor sitio para construir una catedral. A cualquiera se le ocurre que para construir una catedral lo mejor es un terreno llano, no un terreno inclinado. Entonces, eso dio muchos problemas constructivos, pero dejó los pies muy elevados, con lo cual esa portada quedó muy elevada sobre el nivel de la plaza, con lo cual esa luz de poniente le llega por encima de los edificios que hay al otro lado de la plaza. Esa luz de poniente sí que le llega. ¿Y esa luz de poniente cómo le llega a la fachada románica a través de la fachada barroca? Pues le llega porque la fachada barroca hizo unos huecos que coinciden exactamente con los huecos de los tímpanos de la fachada románica que tenemos detrás. Con lo cual hay 2 momentos al año en los que son los equinoccios,
en los que entra la luz coincidiendo el hueco de la fachada barroca exactamente con el hueco de la fachada románica. ¡Pah! Y llega ahí una luz sin bloqueo de ninguna clase, perfectamente horizontal y absolutamente dorada, que ilumina esas esculturas, que eran unas esculturas que tenían policromía y además oro. Es decir, le pusieron oro para que, iluminado con aquella luz dorada, eso visto desde abajo, y digo desde abajo porque ya digo que no estaba a nivel, estaba mucho más abajo, uno se lo tiene que imaginar en plena Edad Media, aquello debía ser un espectáculo, ¿no? Hoy lo llamaríamos una experiencia inmersiva 3D o algo por el estilo, pero en la Edad Media era lo más parecido que tenían a una experiencia inmersiva 3D. Entonces, esa luz dorada era la que ya tenía el Pórtico de la Gloria, con lo cual nuestro proyecto de iluminación intentó quedarse con un poquito de ese resplandor y meterlo en el pórtico. Claro, el reto técnico era tremendo porque eh, para crear la ficción de que entra luz horizontal, la luz del sol son rayos paralelos. Eso no se puede hacer con un proyector. En cuanto tú pones un proyector, tú tienes un cono de luz y lo que tienes, identificas, el cerebro identifica por el patrón de sombras claramente que eso viene de una fuente de luz puntual. Con lo cual teníamos que hacer una masa de luz. Entonces, lo que hicimos fue una sucesión de más de 100, en concreto 104 microproyectores muy pequeñitos, como un dedo, que daban unos haces de luz finísimos, ajustados cada uno de ellos a cada una de las figuras del Pórtico de la Gloria. Entonces, esos haces están puestos en la fachada barroca, por la cara de dentro, iluminando la románica, todos ordenados en una cornisa, haciendo lo que llamamos un órgano de luz y van cambiando su orientación estas piececitas y generan una luz absolutamente horizontal que encaja perfectamente y que reproduce ese momento del equinoccio. Por otro lado, la parte más técnica, ya sí que tenía que ver con lo natural, es que encima este Pórtico de la Gloria, al haber descubierto esas capas de policromía, si la policromía tiene pigmentos inorgánicos sobre piedra, aguanta razonablemente bien. Aguanta mal, pero aguanta mejor. Pero como la policromía tenga en los pigmentos algún componente orgánico sobre piedra, es fragilísimo, aguanta muy mal. Y te pedían niveles de iluminación extremadamente bajos y teníamos toda esa luz natural entrando. Con lo cual, lo primero que tuvimos que hacer fueron unos cálculos de luz natural para calcular cuál era el velo que teníamos que poner ahí para proteger durante el día esta situación de estas policromías recién descubiertas de la luz natural. Y eso no era sencillo porque el cálculo que había que hacer, hay muchos cálculos que son cálculos en tal momento cuál era el máximo, en tal momento cuál era el mínimo. Si hubiéramos hecho el cálculo para el máximo, tendríamos un blockout. Es decir, no podíamos hacer un cálculo para el máximo. Entonces, lo que teníamos que hacer era un cálculo que en el máximo dejase entrar más luz, pero que en cambio filtrase algo más durante el mínimo. Es decir, era la única manera de hacerlo, porque si hubiéramos hecho el cálculo sencillo, que era el cálculo para el máximo, esto hubiera acabado en un blockout y entonces el efecto de transparencia de esas ventanas se hubiera perdido. Con lo cual, lo que tuvimos que desarrollar es un cálculo acumulado hora a hora de luz con la situación de luz natural que tenían y corregir esos cálculos acumulados de hora a hora, porque el daño que va a tener las pinturas va a ser el número acumulado de luxes por cada hora durante un año. Eso es muy fácil trasladarlo a energía y eso es muy fácil trasladarlo a daño a daño acumulado. Entonces, sí podíamos quedarnos por debajo de las normas de conservación sabiendo la energía que anualmente estábamos dejando pasar de modo acumulado. Entonces ese cálculo, que es un cálculo que nos obligó pues, a hacer una programación, a hacer un desarrollo tecnológico de software propio, ese es el que nos permitió precisamente evitar un blockout y proteger perfectamente bien durante el día esas pinturas del Pórtico de la Gloria. Entonces, pues esas son las dos aventuras de luz natural que te cuento de la Catedral de Santiago.
qué buena plática, nos pusiste a viajar hacia allá un poco, ¿no? Y a imaginarnos, y es un gusto escucharte. Qué bueno, qué bueno. Al final, cuando trabajamos en patrimonio, nos tenemos que hacer pequeñitos, porque el patrimonio está por encima de todos nosotros. Entonces, tiene que ser el patrimonio quien nos diga qué es lo que quiere y nosotros tenemos que fluir con esas intenciones, porque nosotros nos iremos y el patrimonio quedará ahí. Entonces, desde ahí es de donde yo creo que tenemos que... Ahí nos encontramos todos, nos encontramos los historiadores, los arquitectos, los diseñadores de iluminación, los conservadores. Si ponemos al patrimonio por delante y le escuchamos, yo creo que ahí nos encontramos todos.